visto esta misma historia desde la perspectiva de Marcos. Hoy quiero hablarte desde la perspectiva de Lucas, pero quiero enfocarme no en la fe de los amigos que llevaron a este hombre. Era un paralítico. Si usted ve toda la historia, tiene que ver con un paralítico que metieron por un hoyo, ¿verdad?, en el tejado de una casa para llevarlo a los pies de Cristo. Hoy quiero hablarte sobre el tema desde el lecho a la casa. Es impresionante ver la escritura, que cómo es que Jesús lograba cautivar la atención de las masas o de la gente. Podemos ver que Jesús se encuentra en Capernaum, y ahí en una casa, hermanos, hay varias gente. Solo me puedo imaginar aquel lugar abarrotado de personas. Y había un grupo muy particular, era un grupo de los fariseos y de los escribas o los doctores de la ley, que estaban ahí sentados, estaban ahí yo me imagino con las manos cruzadas, tratando de ver qué decía Jesús, qué hablaba Jesús, para cuestionarle o para aprenderle en alguna palabra que se equivocara él. Y estaban ahí, pero también dentro de ese grupo había otro grupo, un grupo de discípulos que estaban siendo enseñados por Jesús. Jesús, recuerde que tenía un grupo de discípulos que él estaba enseñando. Jesús se había comprometido con 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles, para enseñarles. Pero también ahí estaba otro grupo de multitud de hombres y mujeres que estaban mirando, observando qué hacía Jesús. Eran observadores que simplemente estaban ahí para observar. Pero había otro grupo también, un grupo que estaba intentando llevar a una persona a los pies de Jesús. Y obviamente me llama la atención esta historia, hermanos, porque esta historia no solamente se trata de la fe de aquellos hombres, sino que este pasaje nos habla de una triple transformación, un proceso divino de parte de Dios y algo que el Señor Jesús está interesado en hacer en la vida de las personas. El domingo pasado yo les hablaba de que Jesús no estaba interesado en pescar. No es que Jesús le interesara la pesca, él estaba interesado en pescar el corazón de Pedro. Pero el Señor Jesús está interesado en transformar vidas. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero el Señor está interesado no solamente en cambiar tu situación, sino en cambiarte a ti como persona, a cambiarme a mí como persona, para manifestar en ti su gloria, su amor, su gracia y su perdón. Dice que cuando lograron pasar a este hombre por aquel agujero, hermanos, Jesús ve fe en las personas, en aquellos hombres que llevaban a este paralítico. Y nadie se esperaba lo que Jesús dijo al instante. Cuando ve a estos hombres y ve que ellos tienen fe, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Inmediatamente esa palabra, hermanos, trajo inquietud en la mente y en el corazón de los fariseos y de los escribas, pues obviamente solo hay uno que puede perdonar pecados. Amén. Pero el Señor sabe y habla con intencionalidad. El Señor no se inventa nada. Él es el dador de la vida. Él es el dador de la palabra. Juan lo describe como el verbo de vida. Él es la misma palabra encarnada, gloria al Señor. Pero algo que noto es que Jesús va directamente al problema, va a la raíz y no a la apariencia. Recuerde que aquel hombre llega en un estado de parálisis, estaba paralítico, gloria al Señor. Había llegado en esa condición. Y déjeme decirle una cosa, porque es importante el detalle que da Lucas. Porque la parálisis en el tiempo de Jesús era considerada, hermanos, como un castigo divino. Era considerada como la consecuencia de tu pecado. Y eso traía consecuencias. O sea, no es como hoy que podemos ver a un hombre paralítico y digo, bueno, le dio parálisis.
Y hoy entendemos por la medicina que pueden ser muchas circunstancias que un hombre o una mujer puede llegar a una parálisis. Pueden ser muchas, hablando médicamente. Pero en el tiempo de Jesús, alguien que estuviera paralítico inmediatamente decían, es un castigo divino. Eso es lo que se pensaba inmediatamente. O lo otro era, es una consecuencia de su pecado. De seguro pecó y como Dios lo ha abandonado, ahora en consecuencia está paralítico. Bueno, y usted diría, bueno, ¿y eso qué? Bueno, ¿sabe una de las cosas? Es que ahí no termina la cosa. La parálisis, hermanos, hacía que una persona fuera excluida de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora es una persona que depende de otros. Ahora depende de otras personas ser movidos. Ahora depende de que alguien le dé una limosna. Hermanos, y siempre era considerado una persona excluida de la sociedad, de su familia, hermanos, y de alguna forma de inclusive del culto religioso. Ya no podía ir al culto, ya no podía ir al templo, porque era considerada una persona impura. Ya no podía ir al templo, ya no podía participar de las ofrendas, estaba totalmente excluido. Por eso es importante lo que Jesús le dice. Jesús no inmediatamente no lo sana. Jesús inmediatamente ve el problema y sabe que los que están ahí lo están observando. Sabe que están ahí sus discípulos que están aprendiendo de él. Sabe que están los fariseos y los doctores de la ley que están esperando a ver qué dice Jesús. Pero Jesús inmediatamente ve a un hombre con una gran necesidad. Porque déjeme decirle, hermanos, aleluya, una cosa es que el Señor conoce nuestra necesidad más profunda. Él no va a lo superficial. Los hombres veían un cuerpo enfermo, pero Jesús veía un alma necesitada. Déjeme decirle, hermanos, aleluya, que el Señor está más preocupada que nuestro cuerpo, está más preocupada por nuestra alma. Y en ese momento el Señor Jesús, aunque otros veían un cuerpo enfermo, Jesús vio un alma herida, un alma necesitada de perdón, un alma necesitada de Él, hermano. Y al verlo el Señor le dice, sé que han pensado que todo es consecuencia de tu pecado, pero hoy te digo, te perdono. Y eso causó, hermanos, aleluya, que la mente de los fariseos y de los doctores de la ley explotara. ¡Ay, espera! ¿Cómo es posible que tú le estés hablando de esta manera si solamente Dios perdona? Era obvio que ellos estaban hablando entre sí y estaban pensando qué blasfemia está diciendo Jesús. Pero Jesús no se estaba equivocando, porque el Señor sabe entender la raíz de nuestro problema. Hermano, ¿cuántas veces venimos ante el Señor y venimos con un problema físico, con un problema material? ¿Y sabe cómo nos ve el Señor? Más que con un problema físico o material o sentimental o emocional o mental, Él nos ve como almas necesitadas de perdón. Él nos ve como almas necesitadas de perdón. Él va a la raíz de nuestro corazón, porque el Señor no solamente está interesado en cambiar tu situación, Él quiere hacerte un hombre nuevo, gloria a Dios. Qué bueno que el Señor no viene solo a repararnos, Él viene a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Obviamente la religión de esa época veía a aquel hombre con culpa por su condición. Lo miraban, está así por su pecado. Pero Cristo, en lugar de mirar en Él su culpa, Él ofreció lo que todo hombre necesita: gracia y perdón. Jesús ofreció a este hombre la gracia y el perdón y le dijo: tus pecados te son perdonados. Él no le dijo: eres limpio. Él le dijo una palabra: eres perdonado. Jesús entendió la necesidad. Porque Jesús no vino a señalar nuestra enfermedad, sino vino a sanar nuestro corazón. Está interesado en nuestro corazón.
El Señor conoce los pensamientos de nuestro corazón, lo más profundo de tu ser, hermano, allá donde solo Dios conoce. Él está interesado en sanar, en restaurar, en cambiar, hermanos, aleluya, porque Él, desde que entramos por esa puerta, nos hace una radiografía espiritual y dice: hermano, veo tu corazón y te quiero sanar, te quiero perdonar, te quiero restaurar, porque ahí está el problema. El problema no es externo, el problema es interno. Gloria al Señor. Hay muchos que a la iglesia vienen paralizados por la culpa, por sus errores del pasado, pero aquí encuentran perdón, porque este es un lugar, hermanos, donde hablamos de que Cristo perdona, que no hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar cuando alguien viene a Jesús. Cuando alguien viene a Cristo, no hay problema tan grande que Él no pueda resolver. El perdón de Jesús rompió toda cadena espiritual que no podían ver los fariseos. Los fariseos verían a un hombre enfermo, pero Jesús vería a un alma encadenada por el pecado, y el Señor dijo: no más, te perdono. Esas palabras, aunque causaron un problema en la mente de los fariseos, pero en aquel hombre el Señor había hecho algo extraordinario. Hermanos, no hay vida tan manchada por el pecado que el Señor no pueda lavar. No hay una vida tan marchada por el pecado que la gracia y el perdón y el amor de Jesús y la sangre de Cristo no puedan lavar. Por eso, hermanos, nosotros creemos que la sangre de Jesús tiene poder para perdonar los pecados. Jesús vio la fe de aquellos hombres, y esa no fue una fe silenciosa, sino hablamos que fue una fe atrevida. Amén. Una fe atrevida que incomoda, porque, hermanos, estaba incomodando. Llegó a incomodar aquella reunión. Jesús estaba enseñando, pero llegó a incomodar aquella reunión. Pero yo noto algo, hermanos, que Jesús había estado hablando. No dice que estaba hablando, pero ya antes que ellos llegaran, ya Jesús estaba enseñándole a los fariseos y a los doctores de la ley. Pero cuando interrumpen a estos hombres, dice Jesús que vio fe en ellos. ¿Y qué me dice a mí? Que Dios sabe obrar cuando hay fe. Que Dios sabe obrar cuando hay fe más que razón. Porque allí estaban estos hombres que conocían la ley, los fariseos, y estaban los doctores de la ley que conocían la ley, pero no sucedió nada extraordinario en ese momento. Pero cuando llegaron 4 hombres con fe, hermanos, en ese momento el Señor voltea y dijo: oh, espera, aquí hay algo que podemos hacer, porque veo fe. Gloria al Señor. Fue una fe que rompió el techo. Fue una fe que no se dejó influenciar por el prejuicio. Hermanos, miren, algunos hubieran dicho: bueno, a este hombre ya lo tienen por perdido, ya no se le puede restaurar, ya le dicen que su condición es una condición pues que solamente Dios puede perdonarlo. Sí, pero estos hombres no lo dejaron, sino que estos hombres dijeron: tenemos que hacer algo, tenemos que tomarlo, porque alguien tiene que hacer algo, hermano. Y la iglesia tiene que hacer algo cuando ve los pecadores perdidos. La iglesia tiene que tomar esta postura de fe, de decir: bueno, es que solamente Cristo puede perdonar sus pecados, solamente Cristo puede sanar su condición. Estos hombres lo tomaron, se quitaron todo prejuicio. No rechazaron al paralítico, aquel que lo habían declarado maldito por Dios. Y dicen: yo creo que la vida de este hombre puede ser transformada por Jesús. Porque, hermanos, estos hombres ya habían escuchado de Jesús y habían visto que Jesús era un maestro diferente. De hecho, Lucas lo describe como alguien que habla con poder y con autoridad.
Desde el principio del ministerio de Jesús, Lucas describe a Jesús como un hombre que habla con poder y con autoridad. De tal manera que entonces este acto de estos hombres, al llevar a Jesús, a este paralítico, ellos sabían que Jesús podía perdonar sus pecados. Ellos sabían que Jesús podía sanarle de su condición. Ellos sabían que Jesús era distinto. Ellos sabían que Jesús tenía poder para cambiar cualquier situación. Aleluya. Hermanos, el amor verdadero no critica al caído, carga al paralítico. El amor verdadero, hermanos, no es aquel que critica al que ha caído, sino es aquel que se toma, hermanos, en los brazos y busca la manera de llevarlo a Cristo. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Alguien que digamos nosotros que tenemos fe, pero vemos al paralítico caído en el mundo por sus problemas y no hacemos nada, entonces nuestra fe es muerta. Porque la fe en Cristo Jesús, hermano, nos lleva a la acción. Alguien que ha conocido a Cristo Jesús, alguien que sabe que Cristo tiene poder, alguien que sabe que Cristo sana, alguien que sabe que Cristo perdona, no puede dejar a aquella persona en esa condición. Tiene que traerlos, aleluya, ante Cristo. Yo les aseguro que hoy hay personas que necesitan ser llevadas a Cristo. Quisiéramos que estuvieran aquí, pero muchas veces no van a venir si nosotros no vamos por ellos y los traemos. Porque están paralíticos. La parálisis en su mente o en su corazón los detiene. La culpa los detiene. El pecado los detiene. Hay muchas cosas que los puede estar deteniendo en la actualidad. Pero se necesita hombres de fe para que estos vayan, aleluya, y lo traigan a Cristo Jesús. Y hay algo que me llama la atención. Es que Jesús no solo perdona al paralítico y lo deja ahí tirado, porque recuerde, todavía estaba en la cama, en el lecho. Cuando lo bajaron, ahí se quedó el hombre en el lecho y Jesús le habló y le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero aún estaba ahí en la camilla, aún estaba ahí, pero Jesús no lo deja ahí. Vemos más adelante que Jesús no deja postrado a aquel hombre, porque ahora el que fue perdonado debe de ser levantado. Amén. Debe de ser levantado. Y déjeme decirle que del hecho ahora ya el Señor hace algo extraordinario cuando le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, levantarse, la palabra es aquella palabra que despierta a aquello que está muerto. Jesús le habla. Jesús no lo toma de la mano. Jesús no se acerca a él, le dijo: levántate. Le habló y le dijo: levántate. Hermanos, es la misma palabra que Jesús le dijo a Lázaro cuando estaba muerto: Lázaro, sal fuera. Le bastó la palabra. Es la misma palabra que está en el Génesis cuando dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Déjame decirte una cosa, hermano: la palabra de Dios es suficiente. Y hoy usted puede decir: hermano, ¿cómo quisiera yo escuchar la palabra de Dios? Aquí está. Y dijera: ay, pero la quiero escuchar audiblemente. Lean la voz. Esta es la misma palabra, hermano. La palabra ha quedado escrita para nosotros. Y si lo crees, gloria al Señor, la palabra de Dios no solamente nos perdona, y también nos levanta. Gloria al Señor. Muchas veces puede llegar uno postrado en esa camilla, en ese lecho, por decepciones, por pecados, por frustraciones, qué sé yo. Hay tantas cosas que nos llevan a una parálisis espiritual. Pero el Señor está interesado en levantarnos. Él está interesado en no dejarnos ahí postrados,
en nuestra condición. Él desea levantar nuestra vida y no necesitamos estar listos, porque este hombre, cuando el Señor le dice levántate, él no necesitó decir, a ver, Señor, déjame sentir algo. No sintió nada. En ese momento obedeció y se levantó. No esperes sentirte listo o con fuerza para levantarte. Si el Señor te dice que te quiere levantar, levántate en el nombre de Jesús. El Señor le dice algo a este hombre y le dice, toma tu lecho. Eso es significativo. Yo no sé si usted se pregunta, bueno, ¿y para qué el Señor le dice que lleve su camilla? Pues si ya de ahí el Señor lo levantó. Pero hermanos, el llevar la camilla es el testimonio. Ahora el Señor le dice, mira, donde estuviste postrado, donde estuviste paralizado, donde estuviste mucho tiempo mendigando, donde estuviste mucho tiempo frustrado, donde estuviste mucho tiempo con angustia, donde estuviste mucho tiempo con depresión, ahora toma esa camilla, levántala y llévatela, porque ahora tú tienes control sobre esa situación en el nombre de Jesús. Hermano, el hecho representa la historia de vergüenza, de limitación, representa de dónde el Señor nos sacó, representa de dónde estaba nuestra condición, en dónde estábamos nosotros, pero ahora es un testimonio, aleluya, de lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Aquello que me avergonzó en un momento, ahora se convierte en un estandarte de poder. Ojo con esto, porque muchas veces nosotros, hermanos, aquello que nos causaba vergüenza no lo hablamos. ¿De dónde te sacó el Señor? No queremos hablarlo porque es vergüenza. Pero hermanos, aleluya, es el testimonio de dónde el Señor te sacó. Es el testimonio que otros van a ver. Y a veces nos callamos, pero el Señor le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Quiero que levantes ese testimonio, le dijo Jesús. Quiero que te lo lleves, porque muchos te vieron en esa condición. Muchos te vieron postrado ahí. Y cuando te pregunten qué pasó, tú les vas a tener que testificar el poder, la gracia y el perdón que mi vida te manifestó. Hermanos, nuestra historia de vergüenza se debe de convertir en un estandarte del poder de Dios. No nos debe dar pena de dónde el Señor nos sacó, porque ese es el testimonio de su gracia y de su perdón. Lo que antes te dominaba, ahora se convierte en tu testimonio. Cristo, el único que nos pudo levantar, con su voz nos pudo levantar. Jesús nos ordena que nos levantemos, que no nos quedemos ahí postrados. Y a veces el enemigo quiere volvernos a llevar en esa condición de mantenernos postrados otra vez en la misma situación donde Dios nos levantó. Donde Dios nos levantó, otra vez el enemigo quiere hacernos creer que el Señor no hizo nada. No, el Señor ya te levantó del problema, el Señor ya te levantó de la dificultad, el Señor ya te levantó con su poder, aleluya. No hay que esconder lo que fuimos, más bien hay que contar lo que Dios hizo con eso. Tu pasado es redimido y glorificado por Dios. La Biblia en 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura soy. El hecho que aquello yo lo pueda llevar, yo me imagino aquel paralítico, pues sí lo llevo, pero ya no soy ese mismo paralítico que estaba en esa camilla. Soy el mismo, sí, que estaba aquí, pero ya no soy el mismo. Ahora soy una persona perdonada y soy una persona levantada por Cristo Jesús, aleluya. Y hay algo extraordinario que el Señor le dice: vete a tu casa.
vete a tu casa. ¿Por qué el Señor lo manda a su casa? Porque es ahí donde empieza la verdadera restauración. Es ahí, hermanos, donde empieza la verdadera restauración. Este hombre había sido despreciado, había sido aislado y apartado de su hogar. Aquella condición, hermanos, le había privado de haber estado con su familia. Y no solamente privado, yo creo que también la familia sufría, hermanos, al no tener. Si era un padre de familia, también los hijos sufrieron al ver que el padre ya no está. Como muchos hoy podemos ver cómo sufren las familias cuando el padre o la madre no está. Sufren los hijos, sufren por la ausencia, hermanos. El matrimonio, el Señor lo diseñó de manera perfecta, de tal manera que el hombre y la mujer deben de ser de alguna manera el soporte para que un hogar pueda fluir. Siempre que falta uno, se sufre. Siempre, cualquiera de las partes. Pero esa es la consecuencia, hermanos, muchas veces de un mundo que no teme a Dios y que quiere hacer las cosas a su manera. Pero sin embargo, en medio de todo esto, el Señor siempre está presto para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos. Y el Señor le dice: vete a tu casa. Este hombre había sido marginado ahí, pero ahora vuelve y vuelve por su propio pie para testimonio de ellos. Aleluya. Para testimonio a ellos, gloria al Señor, porque el Evangelio no solamente nos levanta, hermano, nos devuelve al lugar donde fuimos heridos. Una de las cosas que el enemigo quiere herir es la familia. Una de las cosas que quiere herir bastante, hermano, al enemigo es la familia. Y por nuestras decisiones muchas veces la familia es herida. Pero ahí el Señor nos manda, una vez que nos levanta, le dice: vete a tu casa, porque ahí donde fuiste herido, el enemigo te hirió. Ahí en mi nombre va a haber restauración. El Señor entendía la necesidad de la restauración en la familia. No lo mandó al templo, no le dijo. En algunas otras ocasiones podemos ver que Jesús manda a un hombre que estaba lleno de lepra. Si usted lee un poco más atrás, el Señor le dice: ve al templo, presenta delante de los sacerdotes y ofrece la ofrenda que mandó Moisés. Pero a este hombre no lo manda al templo, a este hombre lo manda a su casa. Porque el Señor conoce cada una de nuestras necesidades, hermanos, aleluya. Y Él lo mandó ahí porque el Señor estaba dispuesto a transformar ese hogar. Como dice la palabra de Dios: cree tú y serás salvo toda tu casa. Aleluya. El Señor lo mandó ahí para que fuera testimonio del poder de Dios. Dios quiere restaurar, hermanos, relaciones rotas, familias rotas, hogares rotos, testimonios rotos. Dios es experto en reparar, hermanos, en hacer de nuevo las cosas. Por eso la iglesia debemos entender y comprender siempre que no habrá para Dios nada imposible cuando alguien venga en busca de Dios en restauración y perdón. ¿Qué pasó en ese momento cuando vieron a aquel hombre que se levantó? Lo que tiene que suceder, hermano, cuando hay milagros de Dios. Dice que empezaron a glorificar a Dios. Hermanos, empezaron a glorificar a Dios. La respuesta de un corazón restaurado. ¿Cómo se fue ese hombre? Ya no se fue como entró, hermano, a esa casa. Ya no se fue, hermanos, como entró a esa casa, a ese lugar. Él se fue glorificando a Dios por el milagro recibido, por el perdón obtenido. Gloria al Señor. Es que cuando alguien recibe un milagro de parte de Dios, cuando recibe el perdón y el milagro, uno no puede irse callado, hermanos, a nuestra casa. Uno debe de irse glorificando a Dios, aleluya, de que el Señor se haya acordado de nosotros. Y así cuando alguien ve tu transformación, debe ver lo mismo en ti. Alguien que glorifica a Dios,
alguien que exalta el nombre del Señor y que te vean a ti. Oiga, hermano, ¿usted por qué usted vive de esa manera? ¿Por qué usted siempre está con una sonrisa en sus labios? ¿Por qué usted siempre tiene una palabra positiva? ¿Por qué usted siempre piensa en que algo mejor va a suceder? Hermano, porque alguien que ha recibido a Cristo Jesús sabe, hermanos, aleluya, que vive en victoria todo el tiempo. En esa casa definitivamente, hermanos, había fariseos que analizaban todo pero no tenían fe. En esa casa definitivamente había amigos, hermanos, que creyeron, que no tenían duda. Yo no sé a quienes te quieras comparar en esta tarde, sino a los fariseos que estaban ahí cuestionando todo lo que se hace, o a alguien que tiene fe, aleluya, en Cristo Jesús. Definitivamente el Señor nos demuestra que el Señor está interesado en transformar nuestras vidas. Hay mucha gente que hoy, hermanos, está en su propio lecho, en el lecho de culpa, en el lecho de la frustración, en el lecho de la soledad. Yo no sé en qué estés postrado, si es que estás postrado en la angustia, en la desesperación, pero sí sé una cosa, que el que te puede levantar está aquí. El que te puede cambiar está aquí, y el que te puede sanar está aquí. Se llama Cristo Jesús. Porque cuando Jesús te perdona, Él también te levanta. Y cuando Jesús te levanta, Él también te transforma. Y cuando Él te transforma, Él te envía para testimonio de su nombre. El Señor no solamente viene a hacer una reparación, hermanos. El Señor está interesado completamente en nuestra vida. Así que el Señor a este hombre lo levantó de su lecho y lo mandó a su casa. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho? Yo entiendo que el Señor ha hecho maravillas en tu vida. Es necesario cargar esa camilla para que otros vean lo que Dios ha hecho. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Es necesario llevarla como testimonio y decirles: yo aquí por muchos años estuve. Yo en esta cama estuve por muchos años. Aquí estuve paralizado, con dolor, con angustia. Pero hoy soy libre gracias al Señor. Aleluya. Hoy puedo gozar. Hoy puedo vivir en libertad. Gloria al Cristo Jesús. Ponte en pie, hermanos, aleluya, gloria al Señor. Y yo quiero invitar en esta tarde a todo aquel que en un momento dado se haya sentido que de ese lecho no se iba a levantar. Quiero decirte, hermanos, aleluya, que el Cristo de la gloria, aquel que anduvo en esos lugares, está aquí hoy también. Y no hay nada que el Señor, gloria al Cristo Jesús, no pueda hacer.